Hola gente, ¿cómo están? Buenas noches por acá, Micaela. Oigan, desde ayer quería hacer este video, pero bueno, la energía no me dio. Pero hoy vengo pues a pensar un poquito con ustedes en voz alta. Ustedes saben que esos formatos son de piensos al aire, ¿no? Sin ningún guión, sin ninguna estructura ni tiempo, sino más bien poner algunas cosas sobre la mesa y ver pues qué pensamos de eso, ¿no? En fin, ustedes saben que ayer fue la inauguración de los Juegos Olímpicos en Francia. La verdad, así se acuerdan cuando escribí este artículo sobre la Casa del Dragón, que yo hablaba ahí de que todo producto cultural, evidentemente eso yo no lo inventé, es muy Foucaultiano de hecho, está atravesado por muchísimas cosas, pero ahí yo decía específicamente de que pues la ficción, la fantasía y todo eso está atravesadísimo también por la política y se ha escrito muchísimo. Yo no he leído esos libros, pero yo en estanterías y en librerías me he topado con textos, ¿no? Como política, orden mundial y fútbol y yo no sé qué cosa. Entonces sabemos muy bien que esos espacios, como los Juegos Olímpicos, son espacios profundamente políticos, ¿no? Porque ahí hay una clase de ajedrez donde también se localizan y se movilizan las naciones, los países, las narrativas, ¿no? Las soberanías, ¿no? Que entendemos por este concepto de soberanía, la independencia en correlación con otras naciones que compiten en relación a una disciplina que tiene órdenes y que tiene reglas y que tiene una serie de formatos que evidentemente responden a la matriz de poder, a la matriz de dominación. Y pensemos, estoy pensando por ejemplo en el rol que han jugado por ejemplo los cuerpos feminizados o las mujeres en estas instituciones. Son instituciones políticas, ¿no? Pensemos sobre las políticas transfóbicas que han experimentado las personas trans en este campo, o pensemos también sobre las políticas también transfóbicas que han experimentado mujeres negras, ¿no? Que se le ha obligado por demanda del feminismo blanco occidental, ¿no? Que se nivelen, ¿no? A los estándares biopolíticos de testosterona, al régimen biopolítico del cuerpo, de cuáles son los niveles adecuados de testo de una mujer, de normalidad y todo eso. Y pensemos, no sé, son tantas cosas. Ustedes saben que yo ignoro muchas, obviamente, ustedes tendrán otra información, pero siempre han sido espacios de disputa, espacios políticos. Cuando fueron estas Olimpiadas en Múnich en su momento en Alemania, que también hubo protestas. Recuerden en este momento cuando estaba el régimen de Sudáfrica, apartheid, etcétera, ¿no? Usted investigue, pero hay mucha información que hemos visto en diferentes recursos audiovisuales, en textos, en lecturas que hemos visto en algún momento. Pero lo que quiero decir con esto, porque no es el objetivo del video y no quiero hacer parte 2, es que es un espacio eminentemente político. Entonces, ayer fue la inauguración de los Juegos Olímpicos y yo quisiera opinar tres cosas al respecto. Voy a ser muy concreta sobre esto, ¿no? Lo primero es que que estos juegos se dan en un contexto donde donde se está llevando a cabo un exterminio sistemático contra un pueblo cuyo objetivo es su desaparición, ¿no? Y donde hay muchísimas incongruencias, donde hay un doble raso, un doble estándar de parte de la moralidad occidental de los derechos humanos. A Rusia lo vetan de los Juegos Olímpicos por la guerra Ucrania-Rusia, ¿no? Ustedes saben que ahorita, aunque aquí yo quiero aclarar algo, y no es el objetivo tampoco de este video, pero el conflicto, que aquí sí es un conflicto, recuerden que Palestina-Israel es un genocidio, es un estado de apartheid, no es un estado donde hay una violencia institucional instaurada hace 76 años que oprime a un grupo étnicamente, o sea, un grupo que comparte características culturales, geográficas, lingüísticas, étnicas, etcétera, políticas, ¿no? Y hay otro grupo que oprime ese grupo para su exterminio y su desaparición. Piensen en el régimen nazi o piensen también
en el sistema de apartheid en Sudáfrica, una supremacía blanca, un grupo, ¿no? Que tiene como objetivo, ¿no?, el exterminio y la desaparición de otro. Entonces acá yo quiero aclarar que no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero sí es un conflicto lo que está sucediendo entre Ucrania y Rusia, donde hay intereses occidentales muy claros de parte de, pues ya ustedes saben, los países Europa Occidental que conforman la OTAN, la Organización del Atlántico Norte, Estados Unidos, etcétera, y cómo Ucrania está representando ese polo, ¿no?, occidental de la liberación, y en consecuencia tiene que ser apoyado. Pero aquí hay violencias sistemáticas de ambos bandos. Con eso yo no quiero defender a Rusia, pero Ucrania en este momento, ¿no?, que está peleando la guerra en el nombre de Occidente, ¿no?, con el apoyo de los Estados Unidos, de Europa Occidental, también tiene unos muertos arriba. Entonces, con esto quiero decir es que hay un conflicto occidental, no un conflicto que tiene que ver con esta economía de guerra, y donde evidentemente las Olimpiadas, el comité responde a Europa Occidental. Recuerden que esto no es democrático, la democracia ya fue. Responde Europa Occidental, entonces no le permiten a Rusia participar en los Juegos, según porque viola derechos humanos, porque dentro de las cláusulas, ¿no? Y de nuevo, regresando a esta idea inicial que yo decía de que esta institución deportiva está permeada, construida, afincada, ¿no? Sus cimientos se afincan en la matriz de poder. En consecuencia, está permeada por el patriarcado, por el machismo, por la política androcéntrica, antropocéntrica, por el capitalismo, por el orientalismo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que quiero decir yo rápido es que se le prohíbe a un país y por otro lado se le permite a Israel competir. Entonces, la primera cosa que yo quiero decir, la hipocresía occidental. La hipocresía occidental, y de nuevo patentar de que el sistema no es justo. La justicia es una ilusión en el sistema internacional. El sistema global, el sistema universal de protección de Naciones Unidas le falló al pueblo palestino, le falló a Sudán, le ha fallado a Haití, le ha fallado al Congo, le ha fallado al sur global, al tercer mundo, al mundo le ha fallado, ¿no? Luego vemos cómo todas esas instituciones son apoyadas por evidentemente afincadísimas en los valores occidentales, y ponen en práctica este doble raso donde le prohíben a un país y a otro que está literalmente cometiendo genocidio, ¿no? Y a eso se suman, gente, porque yo quiero decir 20.000 temas y yo en 10 minutos no lo puedo decir. Y a esto se suman, por ejemplo, la prohibición de las atletas, ¿no? De deportistas, ¿no? Que usan hijab, por ejemplo, la prohibición de eso, que eso es completamente una práctica discriminatoria y principalmente es islamofobia. Y a eso le sumamos a todas las prácticas, a todos los desalojos de las personas en situación de calle, a todas las personas negras que han construido, estando en la ilegalidad que dice Francia, ¿no? Construcciones para los estadios y muchísimas vainas en el marco de estas Olimpiadas, y se han cometido una serie de violaciones a derechos humanos tenaces, ¿no? Entonces, bueno, acá mencionar los hechos es una lista interminable, eso lo sabemos. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que se están celebrando unas Olimpiadas mientras al mismo tiempo se celebra el país que comete un genocidio. No es como que es a la par. Creo que va a ser una parte 2 porque me estoy acelerando y quiero desarrollar bien. No es como a la par, no es como, bueno, aquí están mis Olimpiadas y el deporte es ajeno al sistema mundo, el deporte es ajeno a la colonialidad, el deporte es ajeno cuando literalmente, ¿no? Eso, o sea, el Comité Olímpico son designaciones políticas que responden a los intereses occidentales, y allá se está cometiendo un genocidio, sino que al permitirle a Israel participar y haberle negado en su momento Sudáfrica o ahorita Rusia participar, el mensaje que se manda es que están apoyando y que no reconocen que en Palestina se está cometiendo un exterminio.
Porque, a ver, si la regla es, se tiene que respetar derechos humanos, en consecuencia, el genocidio es un crimen de lesa humanidad prohibido, o sea, está bajo el estricto escrutinio de las normas del jus cogens, del derecho internacional general. En consecuencia, si allá en Ucrania si se están cometiendo violaciones, en Rusia se están cometiendo violaciones de derechos humanos, y eso sin mencionar todos los efectos y las violaciones que ha cometido Estados Unidos, etcétera, y todo Europa Occidental con su historia de genocidio, exterminio, ¿no? Y colonización que tiene y que sigue manteniendo. En consecuencia, como hay violaciones a derechos fundamentales, a derechos humanos, usted no puede participar. Entonces, ¿esa regla se aplica para todos? Sí, efectivamente se aplica para todo, porque así funciona la justicia. Vale, entonces aplícasela a Israel. No, Israel no. ¿Bajo qué argumento? El argumento básico es que Israel no está cometiendo genocidio. Israel no ha asesinado a casi 40.000 personas y que esa cifra, gente, se puede triplicar. Ustedes saben que las cifras siempre son infravaloradas. Bueno, siempre son menores porque son las oficiales. Incluso son las cifras que reconoce la institucionalidad de las Naciones Unidas. La desaparición de muchísimas personas, la utilización, la negación de servicios y accesos básicos como a la luz, al agua, a la alimentación, la utilización de la hambruna como arma de guerra. Todo eso es mentira porque la admisión y la participación de Israel en estos juegos patenta que ese Estado parecería que no está cometiendo ninguna clase de violación a los estatutos del Comité Olímpico, de las Olimpiadas, que dicta que un país que comete violaciones a derechos humanos no puede participar. Entonces aquí de nuevo nos encontramos frente al doble raso, frente al doble estándar, frente a la hipocresía y frente a la mentira, las mentiras de todas las instituciones occidentales que organizan el sistema mundo, que todas siempre van a proteger los intereses y los valores coloniales, supremacistas, racistas, blancos y occidentales. Y parecería que siempre la soga se corta cuando estamos hablando de otros pueblos como Palestina, como Sudáfrica, y aquí pongamos muchísimas, bueno, pueblos no son estados, ¿no? Entonces hay diferencias brutales. Entonces, es la primera cosa. No sé cuánto tiempo me queda en este video. Bueno, me quedan como 3 minutos. La otra cosa que quiero decir, ustedes vieron que en la inauguración estaban desplegados, de que participaron drag queens, de que participaron, de que gente LGBT, que se celebró todo eso. Hubo un momento que se llamó sororidad. Ustedes vieron que las Olimpiadas se dividieron como en estos valores hipócritas y completamente mentiras franceses, que la igualdad, que la libertad, etcétera, que es mentira, es mentira. ¿Cómo podemos celebrar la libertad cuando hay un pueblo literalmente que está siendo exterminado por su deseo, ¿no? Y por su derecho histórico a la autodeterminación, ¿no? Y a su libertad, a su emancipación, etcétera, y más Francia, que carga con una historia colonial de las más atroces y sangrientas. Veamos Haití, la situación que se encuentra ahorita. Sino que también se ha celebrado como Occidente, al mismo tiempo que celebra un genocidio. Francia apoya un genocidio, aunque ha ganado la izquierda con la coalición, eso es otro tema, no me meto ahorita en las últimas elecciones de hace como 3 semanas. Pero ustedes saben que la izquierda también es blanca, la izquierda ya fue también. Entonces, parecería que claro, esto es Occidente, esta es la Francia de la cuna de la libertad. Mira cómo le cortaron la cabeza a María Antonieta, cuando sabemos muy bien cuál fue la situación real, ¿no? De las mujeres en ese contexto, otro tema, etcétera. Entonces, al final lo que se está haciendo es instrumentalizando la narrativa de la libertad sexual, de los derechos de las mujeres. Hubo ese segmento que se llamó Sororidad, donde celebraron a las mujeres, etcétera, etcétera. Y todo eso de nuevo es para sostener la moralidad colonial y genocida, no solamente francesa, sino occidental,
de ser como lo más libre. Fíjense, esto nunca se vería si estos juegos se celebraran en Irán, por ejemplo. Me explico, ahí hay un discurso como muy tenaz. Esto lo puedo desarrollar por horas, pero lo dejo aquí rápidamente, porque no quiero terminar este video sin antes decir que también es una mierda lo que están diciendo los católicos fundamentalistas, antigénero, etcétera, etcétera, de que le ofendieron, de que, ay, porque utilizaron los símbolos cristianos y tal vaina. Y es horrible esta doble moral también de estos grupos que no se ofenden por un genocidio, defienden Israel, pero sí se ofenden porque una drag salió y bailó. Me explico. Y de nuevo es esta mentira tenaz. Dejo este video aquí, te hago otro.